Amigos y hermanos, buenos días. Muy bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde estudiamos la palabra de Dios cada mañana. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo día, esta nueva semana que iniciamos hoy domingo 4 de mayo. Iniciamos ya la semana de mayo y siempre continuamos con el tema alusiones, imágenes y símbolos, como estudiar la profecía bíblica. Ese es el tema del trimestre y el tema de la lección de esta semana es, que ya llegamos, por cierto, a la lección número 6, es entendiendo el sacrificio. Ese es el tema para esta semana y antes de estudiar eh, el tema para hoy, vamos a tener una oración ahí donde estamos, donde estás, ahí puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para orar. Padre nuestro, gracias por este nuevo día, gracias porque nos das una nueva oportunidad para estudiar tu palabra, Señor, nos das una nueva oportunidad de poder alabarte, poder aprender de ti, Señor, de poder prepararnos para el reino de los cielos. Ahora, Señor, pedimos que seas tú quien nos dirija. No quiero hacerlo yo, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Padre, que yo nada más sea el medio por el cual tú quieres llevar ese mensaje a cada uno de los que estudian con nosotros. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Esa es nuestra súplica, Padre. Que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Sacrificios inútiles. Ese es el tema para el día de hoy, domingo 4 de mayo. Es una pregunta. Sacrificios inútiles. Y es que, si nos hemos dado cuenta, la Biblia, ah, hay partes donde habla acerca de sacrificios inútiles, ¿verdad? La Biblia nos presenta que existen los sacrificios inútiles, los sacrificios que no tienen sentido. Y precisamente eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ofreciendo ese tipo de sacrificios. Lo hizo en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Ahí en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 15, donde encontramos ese llamado de atención, por decirlo así, pero no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer, porque prácticamente del 2 al 12 habla donde el profeta le hace ver lo que está haciendo, lo malo que está haciendo el pueblo de Israel. Versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, dice Dios. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, les dice Jehová. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Eso es lo que decía Jehová en ese momento. ¿Y por qué decía eso Jehová si él mismo era quien había mandado a observar las lunas nuevas y las fiestas solemnes? ¿Verdad? ¿Por qué ahora estaba diciendo que las aborrecía y le eran gravosas? Pareciera que como que se estuviera contradiciendo, ¿verdad? Por un lado les da el mandato que hagan eh, esas fiestas solemnes y ahora viene y les dice que le son gravosas, ¿verdad? Que está cansado, dice, que de soportarlas. Pareciera que se contradice, ¿verdad? Pero la clave está en el versículo 2 y en el versículo 3, siempre de Isaías, capítulo 1,
y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su dueño. Israel no entiende, dice, mi pueblo no tiene conocimiento, dice Jehová, le dice al pueblo de Israel. Ahí está la clave. Ahí está la clave de por qué Jehová les estaba diciendo ahora que aborrecía y que le eran gravosas esas fiestas, ¿verdad? Dice que hubo una rebelión en el corazón del pueblo de Israel. Rechazaron las instrucciones de Dios, su conocimiento, su verdad, todo lo que significaba el propósito por el cual esos sacrificios se habían implementado, ya los había olvidado Israel, ¿verdad? Se enfocaron más en actuar, se enfocaron más en hacerlos como una liturgia, como una acción externa, pero no en realidad le daban el valor o le daban el significado a esos sacrificios, a esas fiestas, ¿verdad? Mm, Se enfocaron en actuar, en lo externo, ¿verdad? Es decir, mantuvieron una vida de mundanalidad, una vida de pecado, pero no vieron en ella la posibilidad, en esos sacrificios, lo que Dios les invitaba a ellos a experimentar. No lo vieron, ¿verdad? Lo que Dios quería que ellos experimentaran en sus vidas. Y era más bien prácticas religiosas, prácticas externas, religiosas y externas, lo que ellos estaban haciendo, prácticas superficiales, ¿verdad? Lo más delicado es que no veían el fin o el propósito de todas esas ceremonias. Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. No veían todas esas ceremonias. Todas esas ceremonias se centraban en Cristo. Y esas ceremonias sin Cristo pues no tenían ningún valor. Ellos cumplían simplemente con una rutina, ¿verdad? Sin discernir el significado real de cada uno de los aspectos que ellos estaban observando en esas ceremonias. No lo discernían, y por eso es que Dios les dice que eran meros sacrificios, que eran unas meras fiestas, meras lunas nuevas, sin entender su significado profundo el pueblo de Israel. Por eso no tienen ningún valor ante Dios. Estaban dispuestos a ofrecer sacrificios, pero no estaban dispuestos a entregar sus corazones a Dios. Conocían las formas externas de la religión, pero no comprendían que necesitaban un Salvador, ni entendían lo que significaba la justicia. Y como podemos ver en la Biblia, eso se ha dado a lo largo de la historia. De igual manera, hoy en día, podemos decir que hay cristianos que siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Guardan el sábado, hacen prácticas, incluso en el tema de la cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? La cena del Señor lo hacen como un ritual externo, nada más como una costumbre, como una tradición ya, ¿verdad? Y es que desde el mismo inicio de la humanidad, esto se estaba presentando, ¿verdad? Hay un ejemplo claro, lo podemos ver en Caín y Abel. Cuando ellos trajeron ofrenda a Dios, eso está en Génesis 4. Cuando ellos trajeron ofrenda a Dios, ¿verdad? Dios había establecido a través de de la simiente de la mujer, eh, vendría aquel libertador, ¿verdad? Vendría el Mesías. Dios lo había establecido, ¿verdad? Eso está en Génesis 3:15. Y lo de Adán, lo de Caín y Abel está en Génesis 4. Pero ya Dios había establecido, ¿verdad? A través de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías. Ellos entendían, a Caín y Abel
sabían el significado de esos sacrificios, de esa ofrenda, sabían a quién apuntaban, no eran ignorantes de eso, ¿verdad? El símbolo de ese Mesías es justamente el Cordero perfecto, el primogénito, el Cordero más sano, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué es lo que nos estaba indicando? ¿Verdad? Nos estaba indicando la condición de Cristo, que iba a ser perfecto, ¿verdad? Cristo no pecó, perfecto, el primogénito y, ¿verdad? Sano, ¿verdad? Sin ningún defecto. Esta instrucción es la que Caín rechazó y, y por eso fue que hizo un sacrificio a su manera, ¿verdad? Quería adorar a Dios a su manera. Y no solamente usó sus frutos, sino que impone una experiencia netamente externa y no una experiencia de fijar el propósito de él mismo, ¿verdad? Mientras que Abel en realidad su experiencia era la razón por la que Dios había establecido ese sacrificio, ¿verdad? Abel sí lo hizo y ese es el sacrificio que Dios aprueba, ¿verdad? Tal como lo dice Salmos 51:17. Los sacrificios, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Es decir, que los sacrificios que Dios aprueba, el gozo por haber recibido el perdón no impide que se sienta tristeza, ¿verdad? Y contrición por haber pecado, ¿verdad? El gozo del perdón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. Y recordemos también que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo eso se le había olvidado o lo había ignorado Caín y lo había hecho a su manera, ¿verdad? Y a través de las edades, los portavoces de Dios, los profetas de Dios, han procurado dejar en claro que lo que Dios requiere es obediencia, ¿verdad? Y no sacrificio. Lo que Dios quiere es rectitud y no ritualismo, no quiere rituales, quiere obediencia, quiere rectitud. Es cierto que el santuario se había construido para que el Señor pudiera habitar en medio de ellos, ¿verdad? Pero no necesariamente toda persona que llegaba a visitar el templo entraba en la presencia de Dios, ¿verdad? Los sacrificios ofrecidos sin contrición y, y sin ser genuinos, ¿verdad? Y sin arrepentimiento, eran presentados en vano. Todos esos sacrificios, ¿verdad? Eran sin arrepentimiento de corazón. Todo eso era presentado en vano, ¿verdad? Carecía de valor. Y Dios, en lugar de deleitarse con la orden del perfumado incienso que le ofrecía a la persona, el Señor se disgustaba muchísimo. Las ceremonias de la religión no significaban nada si falta su verdadero espíritu. Dios ha dicho claramente que cuando falta la obediencia, aún hasta la oración le resulta abominable, ¿verdad? Y hoy en día sucede lo mismo. Muchos visitan el templo, ¿verdad? Pero no entran en la presencia de Dios. Llegan por puro formalismo, ¿verdad? Sin un corazón contrito. Llegan sin la intención de buscar a Dios, sin la intención de buscar al Salvador. Y ese contraste entre el sacrificio de la ofrenda aceptada y el sacrificio inútil, como es el tema de hoy,
Elena de White habla al respecto en Profetas y en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 5, que se titula Caín y Abel probados. La página 52 está. Ella escribió lo siguiente, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Ella escribió: los dos hermanos construyeron altares semejantes, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, dice, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos, dice Elena de White. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. ¿Cuántas veces llegamos nosotros al templo de esa manera, a alabar a Dios? Llegamos con un corazón incrédulo, con un corazón murmurando, ¿verdad? Por puro compromiso llegamos al templo. Y continúa diciendo el texto: su ofrenda, dice, la de Caín, no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, dice Elena de White, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar eternamente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Eso piensan muchos. Caín obedeció al construir el altar. Lo hizo bien. Lo hizo, obedeció al traer la ofrenda, ¿verdad? Pero rindió, dice, una obediencia parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Eso fue lo que Caín hizo. Y eso fue el motivo por el cual Dios no aprobó ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, debemos aprender la lección y debemos hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Obediencia, rectitud, eso es lo que pide Dios. No pide sacrificios, pide obediencia y rectitud. Debemos ser obedientes a sus mandatos. Que el Espíritu Santo nos ayude a cumplir la voluntad de Dios. Nos encontramos mañana acá para otro estudio. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.